Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Chicos, hoy tengo que hablarles de algo que me ha dejado totalmente impactada y que seguramente cambiará la forma en que vieron una de nuestras series favoritas. Sé que todos amamos a Demet Özdemir y que seguimos cada paso que da, pero lo que ha sucedido en las últimas horas en Instagram nos ha abierto los ojos a una realidad emocional súper intensa. Resulta que la psicóloga Zeida Kosova, a quien pueden encontrar en Instagram como @psicologzeidakosova, compartió un post analizando una escena crucial de la serie, Entre el mundo y yo, esa joya que protagonizó nuestra querida Demet junto a Burak Gülsoy. Y créanme, después de leer esto, van a querer correr a ver la serie de nuevo porque el análisis es simplemente brutal. La escena en cuestión es esa conversación emocionalmente cargada, donde las lágrimas y las verdades a medias flotaban en el aire, y la psicóloga nos plantea una pregunta que nos atraviesa el corazón. ¿Es necesidad o es elección? ¿Cuál de los dos es el verdadero amor? Vamos a sumergirnos en esto porque es jugoso. La experta nos dice que la escena nos obliga a cuestionarnos todo sobre las relaciones modernas. Por un lado, tenemos a alguien que busca esa admiración garantizada para llenar un vacío de insuficiencia, y por el otro, alguien que enfatiza el no necesitar a nadie, el elegir estar ahí. ¿Recuerdan esa frase lapidaria que dice, «Nunca te necesité»? Pues bien, Zeida Kosova nos desmonta esta frase y nos muestra qué hay detrás del telón. Nos habla de Tolga, ese personaje complejo que, seamos sinceros, nos frustró y nos enamoró a partes iguales. Según el análisis, Tolga es alguien que lucha, y pierde, contra su propia fragilidad. Es el clásico perfil de hombre que se siente arrastrado hacia abajo cuando ve que su pareja tiene éxito. Su sentimiento de soy suficiente está peligrosamente atado a su desempeño laboral. Cuando él se siente útil y exitoso, la relación es un paraíso, pero en el momento en que las tensiones en su trabajo aumentan, la relación empieza a crujir. Es fascinante como la psicóloga señala que el ascenso profesional de Ilkin, el personaje de Demet, provoca en Tolga un sentimiento profundo de insuficiencia. Cuando él dice o piensa, ella me necesitaba, en realidad está proyectando su propia inseguridad. Tolga se siente menos, pero le aterra mostrarlo. Y aquí viene lo triste de la historia. En el momento en que siente esa debilidad, se aleja emocionalmente. Se convierte en un fantasma en su propia relación. Pero esperen, porque aquí no hay buenos ni malos, y el análisis de Ilkin es igual de revelador. Ilkin parece la mujer perfecta, abierta al diálogo, capaz de manejar la fragilidad, ¿verdad? Pues la psicóloga nos dice que no es tan así. Esa apariencia de soy suficiente y no necesito nada, es, en realidad, un mecanismo de defensa, un orden meticulosamente construido para no salir herida. Ilkin gestiona su relación desde una distancia estéril. Es como si operara con guantes de látex emocionales para no contaminarse con la necesidad pura. Ella ve que Tolga se encierra cada día más, ve esa distancia crecer, y eso le genera una necesidad de cercanía y confianza. Pero, ¿qué hace ella? En lugar de decir, tengo miedo, abrázame, se traga la ansiedad y no muestra ni una sola grieta. Prefiere el control remoto antes que el contacto frágil. Y aquí es donde entra la locura de la trama que todos vimos, mete a una tercera persona en la relación. No es maldad, es su forma desesperada de mantener el control sin exponer su corazón. Incluso frente a un Tolga necesitado, ella se mantiene en su posición de no necesitada. Y ojo, porque esto es un círculo vicioso tóxico. Esa postura de Ilkin es percibida por Tolga como superioridad, como si ella fuera inalcanzable, una diosa en un pedestal que él nunca podrá tocar. Pero la psicóloga aclara que el objetivo de Ilkin no es ser superior, sino simplemente proteger su propia integridad. Se mantiene lejos del sentimiento de insuficiencia, refugiándose en la autosuficiencia. No pide, no se refugia, parece completa en su soledad. Y irónicamente, esto empuja a Tolga de nuevo a su espiral de sentirse poca cosa.
Es una tragedia griega moderna, amigos. El contacto emocional real les aterra a los dos. Uno teme perder el control de la situación, y el otro teme perder la sensación de ser suficiente. Lo que me encanta de este análisis es que nos hace ver que la relación de Tolga e Ilkin no se define solo por la infidelidad o el juego de identidades, sino por la incapacidad de tocarse el alma. Ninguno de los dos se levanta por la mañana pensando en cómo herir al otro. No son villanos. Simplemente, y esto es lo más doloroso, cada uno pisa sin querer la herida sangrante del otro. Tolga necesita sentirse necesitado para valer algo, e Ilkin necesita no necesitar a nadie para sentirse segura. Son dos piezas de rompecabezas que al intentar encajar, se rompen las esquinas. Este post de la psicóloga Zeida Kosova ha incendiado las redes porque muchos nos hemos visto reflejados. ¿Cuántas veces hemos actuado como Ilkin, fingiendo que no nos importa para no sufrir? ¿O cuántas veces nos hemos sentido como Tolga, pequeños ante el éxito de nuestra pareja? Demet Özdemir y Bura Gülsoy lograron transmitir todo esto con sus miradas, pero tener este desglose psicológico le da una nueva dimensión a la serie. Nos recuerda que Entre el mundo y yo no era solo una serie romántica o picante, era un estudio profundo sobre las heridas humanas y cómo saboteamos nuestra propia felicidad por miedo a ser vulnerables. Es increíble cómo una simple frase en un guión puede esconder un universo de traumas no resueltos. Definitivamente, voy a volver a ver esa escena con otros ojos hoy mismo. Porque ahora, cada silencio entre ellos grita lo que no se atreven a decir. Fijaos bien en los matices interpretativos cuando vuelvan a ver la escena. Es brutal como Demet, con solo una mirada, nos transmite esa muralla invisible que ha levantado alrededor de su corazón. No es frialdad, chicos, es pánico puro a que la rompan en 1000 pedazos. Y Bura, madre mía, Bura. Esa forma de encogerse, de hacerse pequeño físicamente ante ella, es la representación perfecta de un ego herido que no sabe cómo pedir ayuda sin sentirse humillado. Zeida Kosova ha dado en el clavo al decirnos que esto no va de quién tiene la razón, sino de cómo dos personas que se aman profundamente pueden ser, al mismo tiempo, los arquitectos de su propia destrucción. Y os digo algo más, este análisis de la psicóloga nos tira a la cara una realidad que a veces duele admitir. Vivimos en una sociedad que premia el ser independiente y autosuficiente hasta el extremo, como hace Ilkin. Nos han vendido que necesitar a alguien es de débiles, pero, ¿a qué precio? Al precio de la soledad acompañada. Ilkin gana la batalla de la independencia, sí, pero pierde la guerra de la intimidad. Se queda reina de su castillo, pero es un castillo vacío. Y Tolga, en su afán de ser el héroe necesario, se olvida de ser simplemente un compañero. Es que es fuertísimo pensar que el juego, que ella inicia en la serie, ese test de fidelidad, no era más que un grito desesperado y retorcido para ver si, por fin, lograba sentir algo real, algo que escapara a su control, aunque eso significara dinamitar la relación. Creo que por eso esta serie nos enganchó tanto. No era solo por la química explosiva entre ellos, que la hay y mucha, sino porque nos puso un espejo delante. ¿Cuántos de vosotros habéis sentido que si mostráis vuestras heridas, el otro huirá? ¿O que si no sois imprescindibles, no sois amados? Es un tema súper denso para una serie de televisión, pero ahí radica la magia de las producciones turcas cuando se hacen bien. Tocan fibras que ni sabíamos que teníamos sensibles. La psicóloga Zeida nos invita a soltar esa armadura. Nos dice, básicamente, que el amor real requiere un salto al vacío, requiere decir, te necesito, sin sentir que pierdes poder, y escuchar un no te necesito para vivir, pero te elijo para compartir, sin sentir que vales menos. Me encantaría saber qué pensáis vosotros. ¿Sois Team Ilkin, protegiendo vuestro corazón a toda costa, o sois Team Tolga, buscando validación en el otro? ¿O creéis que hay un punto medio que estos dos nunca supieron encontrar? Dejadme vuestras teorías y confesiones en los comentarios, porque estoy segura de que este post va a traer mucha cola y quiero leeros a todos. Es fascinante cómo una historia de ficción puede enseñarnos tanto sobre nuestra propia salud mental y emocional. Si has llegado hasta aquí,
No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.